Muy buenas, queridos amigos y amigas, una vez más compartiendo con ustedes en este programa Hablemos de Salud. Hablar de salud precisamente trata de todas esas cosas que deberíamos hacer y que a veces no hacemos, de esos cuidados que debemos tener para evitar enfermarnos y de esos cuidados que debemos tener para mantener lo que nosotros llamamos hoy en día estilo de vida saludable. Este programa llega desde luego con el auspicio de esta empresa que siempre pone el mejor empeño en hacer llegar hasta ustedes de la mejor forma y la mejor manera los programas posibles y todas aquellas posibilidades de enseñar a la gente, de capacitarla, de educarla, de formarla, de enseñarle cómo es que se puede evitar en este caso enfermarse y sobre todo cómo se puede prevenir el llegar en algún momento a tener una situación difícil o a tener una situación que llegue a producir un daño permanente o una situación de pérdida que en algún momento pues lleve a una situación de discapacidad. Hoy precisamente queríamos hablar de eso, de las discapacidades y de cuáles son las problemáticas que nosotros enfrentamos día a día con los pacientes discapacitados. Entendemos hoy que el problema principal es que en los seres humanos, cuando hacemos cosas, cuando hacemos edificios, cuando hacemos entradas a las casas, cuando hacemos nuestras casas, nunca pensamos en que tenemos o vamos a tener un discapacitado. Y es que nosotros mismos nos vamos a convertir en discapacitados tarde o temprano. Porque tarde o temprano va a suceder alguna situación, ojalá no sea una situación grave de emergencia o no sea un accidente, no sea una situación de pérdida repentina y sin esperar, como las que ocurren a veces en los accidentes laborales, en los accidentes de tránsito, en los accidentes de cualquier tipo. Normalmente la población que nosotros tenemos, el 10%, o sea, 1 de cada 10, tiene algún grado de discapacidad. Estudios muestran que si nosotros nos ponemos y agregamos a los adultos mayores y agregamos a otros tipos de limitaciones que tiene la gente para realizar las funciones básicas y poder realizar la movilización que normalmente uno quiere hacer, pues vamos a tener alrededor del 20%, es decir, alrededor de 2 de cada 10. Entonces no es extraño que en nuestras casas siempre haya algún discapacitado o si no lo hay en este momento, en algún momento de la vida lo vamos a tener. Entonces, la situación se agrava porque nosotros no preveemos esta condición de discapacitado, esta condición en la que en algún momento, si tengo una simple fractura, una fractura de una pierna, una fractura de cadera, una fractura de cualquier parte, pues de inmediato me convierto en discapacitado. Y aunque esta discapacidad es reversible, porque con el tiempo, cuando ya se sane la fractura, siempre y cuando le demos las mejores posibilidades de tratamiento, pues la mayoría de las fracturas se recuperan, si no en un 100%, casi en un 100%. Pero bueno, eso por hablar de alguna cosa. Puede ser que en una fractura nosotros tengamos que mantenernos 6 meses, a veces en una silla de ruedas o con muletas o con necesidad de andar con una andadera o necesidad de apoyo, aunque sea con un bordón. En nuestras casas nosotros a veces no hemos preparado ni el baño, ni el cuarto donde vivimos o el cuarto donde dormimos, ni la sala, ni el acceso, digamos, a la casa. A veces la simple salida de la casa o entrada a la casa significa una situación que nos pone en dificultades porque no tenemos ni rampas de acceso, no tenemos a veces hay gradas, a veces gradas muy altas que no tienen pasamanos y a veces necesitamos apoyarnos con pasamanos a ambos lados de la acera. A veces no prevemos que nuestras casas no deberían tener ninguna altibajo. Es decir, a veces la sala por cuestiones de diseño o por cuestiones de elegancia o por lo que ustedes quieran, a veces la hacen más baja, a veces la hacen más alta
la entrada a la cocina a veces está un poco más alta, un poco más baja, etc. Son situaciones que en realidad nos creamos nosotros mismos, que nos va a poner tarde o temprano en una situación en que no vamos a poder llegar hasta ahí. También ocurre porque a veces en nuestras casas hay segundos pisos en donde los cuartos casi siempre están en la segunda planta y el resto de los servicios de la casa o el resto de las cosas de la casa están en una primera planta. Por situaciones de espacio, por situaciones a veces de conveniencia, se hacen así. Y esto nos lleva entonces a que siempre esto se convierte en algún momento en una dificultad de acceso. Si esto lo llevamos a la vida diaria, al lugar donde nosotros vivimos o los alrededores de donde nosotros vivimos, ni qué hablar, porque a veces hay aceras cuando estamos bien, a veces esas aceras tienen huecos, tienen salientes, tienen partes más altas, partes más bajas, tienen dificultad entre la acera y la carretera. Para poder cruzar una carretera a veces hay dificultad porque la grada que hay entre la acera y la carretera es muy grande. Y lo mismo ocurre en los edificios públicos, lo mismo ocurre en los negocios, los supermercados, por poner un ejemplo. A veces tienen todas estas situaciones que impiden el acceso fácil a una persona. Tenemos que pensar siempre en una persona con una discapacidad un poco más grande que tenga necesidad de ingresar con sillas de ruedas. Los simples mostradores a veces para atender a la gente están demasiado altos, nunca fueron pensados o diseñados para personas en sillas de ruedas. Hoy en día la ley 7600 establece, que es la ley de protección a las personas con discapacidad, establece ciertas normas, ciertas regulaciones, y entonces no puede ser más alto que 90 centímetros los mostradores donde se atiende a la gente. No debe tampoco ser en el banco o en cualquier otro lugar donde uno tenga necesidad de ir a recibir servicios o de ir a hacer algún tipo de trámite. La municipalidad, por ejemplo, no puede ni debe tener zonas restringidas donde no pueda las personas accesar. Esta situación de acceso en realidad está en todos lados y se convierte en precisamente las restricciones que hacen que los discapacitados muchas veces no puedan accesar a estos lugares. Y cuando hablamos de los discapacitados tenemos que pensar en nosotros mismos. Cuando nosotros tengamos cierta edad vamos a tener esas mismas dificultades, vamos a tener problemas para movilizarnos, vamos a necesitar ayuda de andaderas, de bordones, de apoyos, muletas, sillas de ruedas especializadas. Hoy en día hay sillas de ruedas que son una maravilla porque son capaces, incluso de personas que están paralizadas de la cintura para abajo, de ponerlos de pie, o sea, sostenerle las articulaciones de manera y de levantarse hasta ponerse de pie. Lo mismo ocurre cuando la persona tiene que ir al servicio sanitario, cuando tiene que ir al baño, cuando tiene que ir a cualquier lugar de la casa para alimentarse, para dormir, para hacer cualquier cosa que necesite. Todas estas cosas con el tiempo hemos ido entendiendo que son necesarias preverlas y son necesarias prepararlas. Y deberíamos prepararlas desde antes del diseño de la casa, desde antes del diseño de cualquier edificio, desde antes del diseño de cualquier acera o carretera donde las personas deben movilizarse con facilidad. Hemos ido descuidando o hemos sido descuidados en este tipo de preparación para el futuro, para el acceso a las personas con discapacidad. Entonces, ahí es donde se viene el reto. Sabemos que esto cuesta dinero, que cuesta el mismo cambio en la mentalidad de las personas, porque quienes estamos un poco mejor, a veces no tomamos en cuenta que las personas con discapacidad deben tener acceso a los servicios públicos como el transporte público. Hoy en día hay algunos taxis que tienen para transporte de silla de ruedas. Los autobuses, la mayoría tienen acceso para transporte en silla de ruedas. Lo que pasa es que no tienen ni el tiempo, ni existen tampoco las rampas adecuadas para poder llegar a la parada de autobuses en silla de ruedas y que la silla de ruedas pueda entrar directamente a la altura del autobús. Estas cosas hay que irlas trabajando y debe ser de la mentalidad de todas las personas ir creando todos los accesos posibles para que las personas con algún grado de discapacidad
puedan llegar hasta estos lugares. No es extraño hoy en día encontrar sillas de ruedas que ya tienen motores eléctricos, implementos que de una u otra manera tienen dispositivos que permiten, como les digo, movilizarse en muy diferentes posiciones. Es posible que una persona pueda estar prácticamente casi acostada en una silla de ruedas todo el tiempo y poder movilizarse con esa situación. Y eso tenemos que irlo previendo porque hay que preparar todos los espacios de acceso. Nos encontramos con que en la vida diaria, si nosotros pensamos en eso, si estamos pendientes, nos damos cuenta del montón de restricciones que hay para poder accesar. Porque las hemos ido creando con el tiempo por conveniencia, porque es más barato, porque con eso no nos complicamos, porque a veces podría ser del mismo precio, pero no tenemos la visión, no tenemos esa mentalidad de que es necesario crear las cosas desde antes, diseñarlas bien, y en esto pues cada día vamos avanzando, no mucho, pero sí vamos avanzando. Para poder accesar a edificios altos pues hay que tener ascensores. Hoy en día son obligatorios los ascensores y realmente los ascensores no son tan caros. Lo que pasa es que la gente a veces quiere poner ascensores muy especializados y esto realmente aumenta los costos. Entonces la gente omite o evita crear ese tipo de accesos para las personas con discapacidad. ¿Qué es una discapacidad? Es una situación simplemente de una restricción que el medio le crea a las personas. No es que la persona es discapacitada porque tiene restricciones o porque tiene dificultades. No, es que nosotros hemos creado un medio no apto para las personas que tienen algo diferente. Esto es lo que debemos entender, que las personas pueden tener diferencias y dentro de las diferencias están las limitaciones para poder caminar, las limitaciones para poder hablar, las limitaciones para poder oír, las limitaciones para movilizar un brazo, para movilizar los 4 extremidades, las dificultades o restricciones para poder mover un pie o para poder moverlo bien, para poder coordinar el movimiento. Esto es sumamente complicado. Los niños, cuando están aprendiendo a caminar, tienen muchas dificultades para coordinar los movimientos y a veces esto lo hacen tan natural que a veces ni le ponemos atención, pero aprender a caminar en los 2 pies es algo sumamente complejo, sumamente complicado para el cerebro, porque el cerebro tiene que poner en posición todas las articulaciones de los miembros inferiores, de la cintura y de todo el cuerpo para poder equilibrar los pesos sobre los pies. El peso debe estar correctamente equilibrado para poder mantenerse en nuestros 2 pies. Pero ¿qué pasa si uno de estos 2 pies tiene alguna deformidad? ¿Qué pasa si alguna mano no puede coger la posición que necesita para equilibrar las cargas o los pesos sobre ese pie o sobre los 2 pies? ¿Qué pasa si a la hora de coordinar los movimientos nuestra cintura no da para poder mantener la cabeza erguida porque tenemos dificultades en el cuello, dificultades en la columna? ¿Qué pasa si cuando nosotros queremos estar en la posición erguida de pie, por alguna razón, alguna de las articulaciones no da el ángulo necesario para poder llegar hasta esa posición? Esto nos hace pensar que muchas personas pueden en diferentes etapas de la vida, o a veces toda la vida, tener alguna dificultad para movilizarse. No es extraño que pueda tener alguien un tumor, pueda tener una lesión. El simple hecho de tener una parálisis cerebral que ocurre usualmente por falta de oxigenación al momento del parto. Vean ustedes cómo es la vida de maravillosa y la naturaleza de maravillosa, que la mayoría de las personas pasan estas etapas sin ningún problema, pero a veces la mínima condición puede producir un cambio, una situación que impide que se desarrolle adecuadamente. El cerebro, que es nuestra central de computadoras para el manejo de todas las funciones de nuestro cuerpo, puede tener situaciones de daño o de déficit. Más aún, hoy en día tenemos virus que atacan el cerebro, protozoarios que atacan el cerebro,
diferentes tipos de enfermedades que por diferentes situaciones pueden terminar afectando o dañando el cerebro. Y si el cerebro se daña, pues esa coordinación de movimientos se pierde. A veces parcialmente, a veces totalmente. Una parálisis cerebral que puede ocurrir por un daño cerebral, puede ocurrir por cualquier situación. Un accidente de tránsito, un golpe fuerte en la cabeza, puede dañar el cerebro. Y todas estas cosas nosotros debemos pensarlas. Si bien es cierto, la mayoría de gente está en buenas condiciones, la mayoría de gente tiene buen acceso porque puede subir escaleras, puede bajar escaleras, puede caminar por una rampa, puede ir en situaciones incómodas, estrechas, por decirlo así, puede pasar por una puerta de 80 centímetros, pero y el que no puede necesita una puerta de 1 metro de ancho, y a veces no existen esas puertas de 1 metro de ancho. ¿Por qué? Porque por economía, por espacio, por lo que ustedes quieran. A veces se hacen puertas de 70 centímetros para entrada al servicio sanitario o al baño. Y entonces, ¿cómo una persona con discapacidad que requiere espacio para la silla de ruedas, o que requiere espacio para las muletas, o que requiere espacio para la andadera, va a poder entrar? Más aún, hay personas que requieren, sí, pasan con la andadera, pero requieren a alguien que les ayude y que tiene que pasar al lado de ellas. Entonces, 2 personas juntas, una con andadera y otra ayudándole, no pueden atravesar una puerta de 70 centímetros, ni soñarlo. O entra uno o entra el otro, pero a veces estas dificultades nosotros no las prevemos. Entonces, los baños deben tener puertas amplias, deben tener una superficie que no tenga gradas ni que tenga partes bajas, que no tenga dificultades con el acceso. A veces atravesamos las cosas en la casa. Una simple caja, una simple armario que a veces está mal puesto, puede ser suficiente para crear una situación de no acceso o de imposibilidad de pasar una persona con una silla de ruedas. Entonces nosotros mismos a veces metemos tantos chunches en la casa que las situaciones, las partes de acceso o las rampas o las áreas que deberían estar despejadas para poder pasar sin dificultad, pues resulta que tienen 1000 chunches metidos, entonces no se puede pasar. Bueno, todas estas cosas que no solo se hablan por eso, porque se habla también porque ¿qué pasa si hay una emergencia, si hay un terremoto, si hay una situación en la que hay un incendio y hay que salir corriendo y está todo atravesado? No hay pasada. A veces nosotros hasta macetas metemos ahí. ¿Cuántas veces no encontramos un poco de macetas, a veces muy lindas, muy hermosas, pero puestas en un lugar donde es el camino de salida o el camino de acceso en una emergencia? Mi padre, que de Dios goza, siempre nos vivía diciendo: no deje nada atravesado. ¿Qué tal que hoy en la noche tienen que salir en carrera de la casa por la razón que sea? Bueno, si usted deja una silla mal puesta porque estaba viendo televisión y la deja atravesada en el pasillo y en la noche se va la luz y usted tiene que salir de emergencia, ¿por dónde va a pasar? De seguro se va a tropezar con lo que dejó atravesado y de seguro se va a llevar pues un buen golpe. Estas cosas parecen cotidianas, parecen de no tener que pensarlas, pero ocurre con tanta frecuencia que mire, cuando uno se pone realmente a analizar cuántas veces nosotros dejamos atravesadas cosas en los pasillos, cuántas veces dejamos atravesadas cosas en la salida del cuarto, en la salida de la cocina, en la salida del baño, es más frecuente de lo que uno se imagina. Debería ser la excepción, pero no, pareciera que más bien es la regla, en lugar de ser la excepción. Bueno, todo esto lo hablamos con el fin de que usted tome conciencia de que es necesario crear espacios de acceso adecuados para las personas con discapacidad. La ley nos obliga, pero uno no debe hacer las cosas porque la ley lo obligue, uno debe hacer cosas porque uno tiene conciencia, porque se da cuenta que eso es necesario, que es, si fuera uno, yo lo que digo siempre, bueno, piense qué haría usted si usted tuviera esa dificultad. ¿Qué haría usted si usted fuera el que necesita ese espacio? ¿Qué haría usted si a usted es el que le atraviesan algo en su pasada? ¿Verdad que se siente mal? ¿Verdad que usted siente que están atentando contra sus derechos y que están impidiéndole el acceso?
y uno se siente mal por eso. Bueno, ¿con cuánta más dificultad tendrán las personas que tienen algún grado de discapacidad? ¿Cuánto más se sentirán mal aquellas personas que quieren ir a un lugar y no pueden porque no tienen el acceso adecuado? Tal vez quieren ir a la soda, tal vez quieren ir a comer algo, tal vez quieren ir al cine, tal vez quieren solamente ir a conocer y no hay rampas de acceso, no hay lugares como llegar y si llegan es con muchísima dificultad. ¿Por qué? Porque ni se pueden subir al bus ni se pueden bajar del bus. No pueden, eso debe ser una cosa que pueda cada persona solita sin necesidad de ayuda de nadie, claro, con ayuda de los aparatos que normalmente existen hoy en día para darle a la gente esa posibilidad. Pero si la gente no toma conciencia, pues desde su misma casa empezará el problema de la restricción de acceso. Y ahí es donde se viene la situación. Es que no es solo pensar que el gobierno tiene que hacerlo, que la municipalidad tiene que hacerlo, que la tienda tiene que hacerlo, que el supermercado tiene que tener lugares accesibles. No, no, no. Es que eso es de diario, desde nuestra casa, desde nuestro cuarto, desde nuestra cama. Tiene que tener una altura adecuada, tiene que tener la silla a una altura adecuada, la mesa tiene que tener una altura adecuada. A veces creamos desayunadores en la casa que son altísimos. De ahí. ¿Y qué creen? ¿Que toda la vida van a desayunar de pie? Sí, claro, cuando están en carrera, saliendo para el trabajo, saliendo para el colegio, saliendo para la escuela, sí, claro que uno come de pie porque hay que salir rápido. Pero esa no va a ser la vida completa. Y si no creamos entonces los espacios adecuados para que una persona que está en una silla de ruedas pueda tener los accesos a ese desayunador, pues ese desayunador se convertirá en una limitación de acceso para la persona que tiene alguna discapacidad. Y todos, se los garantizo, todos en algún momento de la vida, ojalá que sea en la menor cantidad de veces y el menor tiempo posible, tendremos una discapacidad, una dificultad de acceso, una dificultad para poder hacer algo. La conversación que tenemos pues es simplemente para que nosotros analicemos cuál es nuestra capacidad en este momento, cuál puede ser nuestra limitación en el futuro, cuáles son las limitaciones que tienen las personas que están a nuestro alrededor, porque a veces tal vez en nuestra familia no hay, pero en la familia del vecino sí, porque alguno tiene alguna discapacidad, porque sufrió un accidente, porque tuvo una lesión, porque tuvo mil cosas que en la vida pueden suceder. Nosotros debemos estar preparados para todo y precisamente es con esa conciencia de que si nosotros nos preparamos no vamos a tener dificultades, vamos a poder enfrentar la limitación que tengamos en una forma solvente, en una forma en que podamos resolver la situación sin complicaciones. Pues eso es precisamente el tema que quería conversar con ustedes el día de hoy. El tema pues posiblemente tiene para más porque conversando con la gente uno se da cuenta que la gente a veces tiene tantas situaciones de restricción y a veces no lo dicen. Ese es el problema, que a veces ven la restricción, dan la vuelta por otro lado, hacen otra cosa sin pensar que es obligación de las entidades estatales, es obligación de la municipalidad, es obligación de todos los ciudadanos crear los accesos necesarios. Somos un país que queremos vivir como país desarrollado. Bueno, necesitamos hacer todas esas cosas. Hay muchas más que faltan, pero bueno, hoy es para llamar la atención sobre el problema del acceso para las personas con discapacidad. El problema del acceso para las personas que por alguna razón no se pueden movilizar solos, subiendo y bajando como sube un niño o baja un niño de una escalera, o como sube el niño y baja un niño de unas gradas, o como se sube y se baja de un árbol, o como ustedes quieran. Debemos crear entonces todo un mundo con accesos para todos, en el que ninguno tenga restricciones y si las llega a tener, pues resolverlas de la mejor manera. El simple hecho de tener un baño amplio donde pueda llegar y dar la vuelta con la silla de ruedas, acomodarse apropiadamente, bañarse sin dificultad. Ahora que estábamos trabajando precisamente en la red de cuidado del adulto mayor, miren, más de la mitad de los baños que usan los adultos mayores tienen dificultad de acceso. Increíble, ¿no? ¿Cómo es que más de la mitad de los adultos mayores tienen dificultad para llegar
al servicio sanitario para llegar al baño, para bañarse con comodidad, para asegurarse de que no se van a caer, de que no van a sufrir una fractura porque se resbaló en el piso mojado y termina con una fractura de cadera. Piensen nada más lo que significa para un adulto mayor fracturarse la cadera. Primero que nada, tiene una altísima mortalidad. Es decir, 4 de cada 10 personas que se fracturan la cadera, dependiendo de la edad, en especial los que tienen más de 85 años, se van a morir. Y se mueren por las complicaciones. Se mueren porque ya no soportan, tienen algún grado de daño cardíaco y ya no soportan una cirugía de reconstrucción de cadera. Porque tienen un problema de diabetes de fondo que hace que los riñones ya no funcionen bien. Porque tiene un problema de hipertensión arterial que hace que las arterias estén muy dañadas. Porque tiene un problema de circulación en los miembros inferiores y ya no se puede operar, o si se opera no queda bien. Entonces, pensemos en eso. ¿Qué pasa si nosotros nos fracturamos una cadera en una caída? Y si nosotros no previmos que había riesgo de caerse en el lugar donde estamos, porque un piso mojado cualquiera lo puede tener. Un piso de cerámica, claro, muy bonita la cerámica, todo lo que ustedes quieran, pero una cerámica mojada se convierte en una trampa mortal para una persona que vaya caminando o que tenga que movilizarse por ahí. Entonces nosotros mismos a veces no tomamos en cuenta de que las personas, nosotros mismos, vamos a tener situaciones de riesgo y nos enfrentamos a los riesgos todos los días del mundo. El problema es que los riesgos podrían ser calculados si nosotros calculamos realmente cuánto es el riesgo de que alguien se resbale en un piso mojado, cuánto es el riesgo de que una persona por alguna razón pierda el equilibrio, simplemente va caminando, se marea, pierde el equilibrio y se cae. Bueno, el hecho de caerse va a crear una lesión. Ojalá que sea un golpe nada más, pero ese golpe podría pasar a una fractura y esa fractura podría complicarse y esa fractura complicada podría dejarle una discapacidad permanente. Tenemos la dicha de que hoy en día en Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, que es uno de nuestros grandes logros a través de la historia, tiene todavía algún grado de solvencia para poder comprar los aparatos que algunas personas necesitan. No todos, no pensemos que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene todo, eso no es cierto. No le puede dar a los que necesitan una silla de ruedas, no le puede dar a todos los que necesitan algunos aparatos de apoyo, como podría ser una andadera. Algunas veces se pueden conseguir, otras veces hay que actuar con la solidaridad que Costa Rica tiene. Por dicha somos un país que todavía tiene esa virtud de la mentalidad solidaria en la que las personas deben ayudarse unas a otras, los que tienen un poquito más ayudar a los que tienen un poquito menos, los que tienen menos no a recostarse todo, porque a veces quieren nada más poner la mano y que me den. Tampoco se trata de eso. No estamos diciendo de que las personas que necesitan no se les deba ayudar, no, debe ayudárseles, pero cada quien, como dice, a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, hay que trabajar, hay que hacer mi parte, hay que hacer mi aporte, si es poquitito, pues poquitito, pero si es posible un poco más, pues un poco más. Algo tenemos que hacer porque definitivamente todos los seres humanos estamos en esta tierra, primero, muy poquito tiempo. Y aunque 100 años pareciera mucho, la realidad es que 100 años se vuelve un abrir y cerrar de ojos. Pregúntenle a un adulto mayor que ya supera los 90 años, ¿cuánto significa la vida? Y les van a decir, la vida es cortísima, pasa demasiado rápido, no nos damos ni cuenta. Cada quien analice su vida, claro. Los únicos que se desesperan por llegar a cumplir cierta cantidad de edad son los menores de 18 años, por las restricciones de acceso que tienen precisamente por edad. Pero bueno, esos son los que anhelan cumplir más años. Después de ahí todos anhelamos que el tiempo dure un poquito más, tener un poquito más de tiempo para hacer las cosas, tener un poquito más de tiempo para vivir, tener un poquito más de tiempo para disfrutar, tener un poquito más de tiempo para atender nuestras necesidades, tener un poquito más de tiempo para compartir con nuestros familiares y amigos, tener un poquitito más de tiempo simplemente para pasar por este mundo. Pero la realidad es que el tiempo es muy corto,
la vida se va en un soplo. Realmente, en la historia de la humanidad, los seres humanos vivimos muy poco. Es mucho comparado con otros animales. Bueno, hay animales que no viven ni un día, pero hay personas que con 100 años no alcanzan. Todo esto lo tenemos que pensar en función de que cada vez debemos estar mejor, cada vez debemos luchar por tener mejores condiciones y cada vez debemos sentirnos partícipes de esta oportunidad y de esta posibilidad de compartir con el resto de los seres humanos y de tender la mano a aquellas personas que tienen más dificultad o las personas que tienen menos acceso o que tienen menos con qué cubrir sus necesidades básicas. Hemos hablado que las necesidades básicas de cualquier ser humano empieza por la alimentación, le sigue con el vestido, pero cuando hablamos del vestido no es la ropa que uno se pone nada más, no es tener un abrigo cuando hay frío, es tener una cama para poder reposar o dormir, es tener una cobija para poder cubrirse cuando tiene necesidad de cubrirse, es tener todas esas cosas que a veces son necesarias para vivir. A eso le tenemos que agregar, desde luego, la necesidad de educación, la necesidad de salud, la necesidad de una vivienda adecuada, y todo eso pues ya lo hemos conversado en otras ocasiones, solo lo estaba recordando. Para que tengamos conciencia de que no podemos descuidarnos, no podemos pensar que en la vida todo está hecho, no, al contrario, mucho está sin hacer. Trabajemos entonces en conjunto, en la familia, conversemos estas cosas con los demás familiares, conversemos las personas con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela, el colegio, y aprendamos a ser solidarios con aquellos que menos tienen. Que Dios y la Virgen Santísima les bendiga todos los días. Muchas gracias.